A lo largo del globo, en reinos de hielo, agua y sombra, silenciosos soberanos tienen su corte, su autoridad absoluta y escrita en el lenguaje del instinto. Estos son los depredadores ápice, los gobernantes indiscutibles de sus dominios, cada uno esculpido por el tiempo en una encarnación perfecta de poder y eficiencia. Sus reinados no están gobernados por decreto, sino por las leyes crudas e intransigentes de la naturaleza, un ballet constante de vida y muerte que moldea el mundo a su alrededor. Aunque sus reinos están separados por la geografía y la biología, están unidos como los árbitros definitivos de la supervivencia, las coronas vivientes del gran diseño de la evolución. Sin embargo, los caminos que recorren, o nadan, o se arrastran, para lograr este dominio son profundamente diferentes, dictados por un fuego interno e invisible. Esta es una exploración de 6 de estos maestros de la depredación, cada uno un testimonio de un plan único para el éxito. Entenderlos es comprender la intrincada maquinaria de la vida misma, las diversas estrategias que conducen a la cima de la cadena alimentaria. Viajaremos a la vasta y congelada extensión del Ártico, un mundo de blanco puro y azul cristalino, donde un vagabundo solitario patrulla las fronteras cambiantes del hielo marino, su existencia un testimonio de resistencia contra el frío. Luego nos sumergiremos en las profundidades heladas, donde una manada coordinada de cazadores oceánicos se desliza por el agua, encarnando una forma de inteligencia colectiva tan avanzada que roza la cultura. Lejos, al sur, en la turbia e inmemorial quietud de un río tropical, un centinela acorazado yace al acecho, una reliquia viviente cuya forma ha desafiado al tiempo mismo, mientras que en los bosques humeantes y embrujados de Asia, un fantasma rayado acecha el sotobosque, una fuerza solitaria de pura agilidad y fuerza. Y más profundo aún, en el denso y húmedo laberinto de un pantano sudamericano, una fuerza silenciosa y fluida se fusiona con el agua, una encarnación de la oscuridad asfixiante de abajo. Finalmente, en esas mismas selvas sombrías, un depredador manchado se abre camino a través del dosel y los ríos, el gobernante indiscutible de la tierra y el agua, una criatura que ha dominado 2 reinos. Estos son los reinos del oso polar, la orca, el cocodrilo, el tigre, la anaconda y el jaguar. Cada uno se sienta en el ápice de su respectiva cadena alimentaria, un soberano cuya rutina diaria revela una solución única a los desafíos universales de la existencia. Pero para comprender verdaderamente sus caminos divergentes hacia el poder, debemos mirar más allá de sus dientes y garras, hasta el mismísimo horno de su ser. Un profundo abismo fisiológico separa a los mamíferos de sangre caliente de los reptiles de sangre fría, una división que dicta cada faceta de sus vidas. El oso polar, la orca, el tigre y el jaguar libran una guerra interna constante para generar calor, quemando calorías a un ritmo feroz para mantener la temperatura de su cuerpo contra las exigencias de su entorno, ya sea gélido o húmedo. Son esclavos de un metabolismo de alto octanaje que exige combustible constante. El cocodrilo y la anaconda, por el contrario, son maestros de la conservación, aprovechando la energía de su entorno con una eficiencia que raya en lo sobrenatural. Son criaturas de paciencia, impulsadas por el sol y el calor ambiental de su mundo. Esta diferencia fundamental en sus economías internas dicta cada movimiento, cada estrategia, cada momento de descanso y cada acto explosivo de depredación. Es el hilo invisible que conecta sus reinados solitarios o sociales, revelando cómo diversos planes para la vida pueden conducir a la misma conclusión final, el dominio absoluto. Pero como veremos en esta era de cambios sin precedentes, lo que alguna vez fue un plan para el éxito puede ahora ser un mapa que conduce a la extinción. Nuestro viaje a este mundo de extremos comienza en el más duro de todos, un reino de hielo en la cima del mundo, gobernado por una criatura cuya esencia misma está ligada al frío. Aquí nos encontramos con un vagabundo envuelto en blanco, el gran oso del norte, Ursus Maritimus. La existencia del oso polar es una negociación continua e implacable con las leyes de la termodinámica. En el Ártico,
un ambiente definido no por la presencia de vida, sino por la escasez de calor. Cada caloría es una preciosa unidad de supervivencia, una pequeña chispa contra un invierno interminable. La vida del oso es un ejercicio intrincado y perpetuo para equilibrar un precario presupuesto de energía. Un libro mayor biológico donde un solo error de cálculo puede significar la diferencia entre la supervivencia y sucumbir al frío. Su propio diseño, tan perfectamente perfeccionado para este mundo de hielo, tiene un costo metabólico asombrosamente alto. A un oso polar le cuesta el doble de energía moverse que a la mayoría de los otros mamíferos terrestres de tamaño comparable, un impuesto fisiológico impuesto por su inmensa masa y el desafiante y cambiante terreno de nieve y hielo roto que debe atravesar. Esta realidad dicta cada decisión, desde el lento y deliberado caminar de su paso, un ritmo diseñado para minimizar el gasto de energía, hasta la paciente y profunda quietud de su cacería. Si la mentira más grande sobre el oso polar fuera que está hecho para el frío, entonces la verdad sería que es un horno tropical envuelto en el mejor aislamiento del mundo, y su vida es una batalla constante para no hervir. Ahora, imagina lo que sucede cuando empezamos a derretir su aire acondicionado, el hielo marino. Este profundo compromiso con la quietud se deriva de una paradoja central de la existencia del oso polar. Su principal desafío metabólico no es, como podría suponerse, mantenerse caliente, sino evitar el sobrecalentamiento. Es una criatura diseñada para un aislamiento supremo. Una gruesa capa de grasa, de hasta 11 centímetros de espesor, se encuentra debajo de su piel, una reserva de grasa de alta energía que sirve tanto de despensa como de aislante. Sobre esto yace una densa capa interna de pelaje, que a su vez está protegida por una capa de largos pelos de guardia huecos. Estos pelos de guardia no son blancos, son translúcidos y dispersan la luz, creando su apariencia blanca mientras atrapan el aire para un aislamiento aún mayor. Debajo de este magnífico pelaje, la piel del oso es negra, perfectamente diseñada para absorber y retener el calor radiante del sol. Este sistema de múltiples capas es tan asombrosamente efectivo que el oso se mueve típicamente a un ritmo pausado de aproximadamente 5 kilómetros por hora para evitar el agotamiento por calor. Es un termo andante, perfectamente sellado contra el mundo exterior. Una carga a toda velocidad, aunque es una exhibición de poder impresionante que puede alcanzar los 40 kilómetros por hora, es un acto de desesperación. Solo puede mantenerse durante unos pocos segundos antes de que la temperatura interna del oso se eleve a niveles peligrosos. El horno interior quema demasiado caliente, demasiado rápido, lo que hace que las persecuciones prolongadas sean una imposibilidad energética. Esta paradoja fisiológica, la necesidad de conservar energía mientras se es propenso al sobrecalentamiento, moldea el ritmo mismo de su vida. El descanso no es un lujo, sino una piedra angular de la supervivencia, una retirada estratégica del borde del colapso energético. Un oso polar puede pasar hasta 20 horas al día en un estado de reposo, una cifra que puede subir a un asombroso 87% de su tiempo cuando el deshielo del verano lo obliga a quedarse en tierra, separándolo de sus principales zonas de caza. Este descanso no es simple pereza, es una estrategia activa y vital para la conservación de energía. Duermen en largos tramos de 7 a 8 horas, muy parecido a los humanos, pero también toman siestas frecuentes, especialmente después de una caza exitosa, para consolidar sus ganancias energéticas. Sus arreglos para dormir son modelos de adaptación práctica. En los vientos cortantes del invierno, cavan hoyos poco profundos en la nieve, dándole la espalda al vendaval. Dormirán profundamente durante las ventiscas, ya que la nieve acumulada proporciona una capa extra de aislamiento, y pueden permanecer en estas guaridas temporales durante días hasta que una tormenta amaine.
Este profundo compromiso con la quietud no es solo un preludio de la casa, es una parte integral de ella. Incluso en un mundo de luz solar perpetua en verano y noche invernal sin fin, los osos mantienen un ritmo interno. Son generalmente diurnos, con la actividad alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía. Este reloj biológico interno, o ritmo circadiano, los mantiene sincronizados con su entorno incluso cuando el sol no ofrece señales confiables. Esta rutina se combina con un meticuloso automantenimiento. El pelaje de un oso polar es una herramienta térmica sofisticada y su efectividad depende de que se mantenga limpio y seco. El pelaje enmarañado y sucio pierde sus propiedades aislantes vitales. Después de alimentarse de una foca grasienta, un oso a menudo pasa hasta 15 minutos lavándose, ya sea sumergiéndose en el agua helada o frotando su cuerpo vigorosamente con nieve. Lame meticulosamente sus patas y hocico, usando su lengua áspera para quitar cada rastro de grasa y sangre. Esto no es un acto de vanidad, sino el mantenimiento esencial de su armadura contra el frío implacable. Con su armadura física contra el frío perfectamente mantenida, el oso puede concentrarse en la caza, que comienza no con la vista, sino con una inhalación. El mundo del oso polar es un paisaje de aromas, y su nariz grande y negra es su instrumento sensorial más vital. Su bulbo olfatorio, la parte del cerebro responsable de procesar los olores, es 5 veces más grande que el de un humano en relación con el tamaño de su cráneo. Esto le da un sentido del olfato que está casi más allá de nuestra comprensión. Puede detectar una foca descansando sobre el hielo desde casi 32 kilómetros de distancia o localizar la ubicación precisa del agujero de respiración de una foca en el hielo desde más de 1 kilómetro de distancia, oliendo los débiles rastros químicos del aliento de la foca en el aire gélido. Es este sentido extraordinario el que guía al oso a través del vasto y aparentemente monótono paisaje del hielo marino, llevándolo a las despensas escondidas debajo de la nieve. La estrategia de caza más común es la caza al acecho, un método que es la epítome del espíritu de conservación de energía del oso. Guiado por su nariz, el oso localizará un agujero de respiración que las focas mantienen en el hielo grueso. Luego esperará, completamente inmóvil, su cuerpo bajo al suelo, durante minutos o, más a menudo, durante horas. Todo el paisaje está congelado en un estado de tensa anticipación. El único movimiento es el vapor de su aliento cristalizándose en el aire gélido. Cuando una foca anillada finalmente sale a la superficie para respirar, su cabeza rompiendo la superficie dentro de la estrecha chimenea de hielo, la quietud se rompe por un golpe repentino y decisivo. El oso se lanza, muerde la cabeza o la parte superior del cuerpo de la foca y usa su inmensa fuerza superior y poderosas patas delanteras para arrastrar al animal, que puede pesar hasta 90 kilogramos, fuera del agua y sobre el hielo en un solo y fluido movimiento. Cuando las focas son arrastradas al hielo, tomando el débil sol ártico, el oso se convierte en un fantasma. Su pelaje blanco proporciona un camuflaje casi perfecto contra la nieve y el hielo. El pelaje rígido y denso en sus enormes patas amortigua el sonido de su acercamiento, mientras que las almohadillas antideslizantes con guijarros proporcionan tracción. Acecha a su presa con movimientos lentos y deliberados, aprovechando cualquier cobertura disponible, como crestas de nieve o bloques de hielo. Se quedará inmóvil a menudo durante varios minutos si la foca levanta la cabeza. Cuando está a solo metros de distancia, desata esa carga breve e insostenible. Una variación de esto es el acecho acuático, una estrategia de sigilo impresionante. El oso se deslizará en el agua gélida, a menudo a una distancia considerable de su objetivo, y nadará silenciosamente hacia un témpano de hielo donde una foca está descansando. Con solo su cabeza y hocico sobre la superficie, se asemeja a un pedazo de hielo flotante. Luego emergerá de forma explosiva desde abajo, intentando atrapar a la foca antes de que pueda deslizarse de regreso a la seguridad del agua.
Esta implacable y solitaria caza de una fuente de alimento móvil significa que el oso polar es un rey sin un reino tradicional. No defiende un territorio fijo con fronteras definidas. En cambio, deambula por un vasto rango de hogar que puede cubrir miles de kilómetros cuadrados. Sus movimientos dictados no por líneas en un mapa, sino por la deriva estacional del hielo marino y la distribución de su presa. Esta vida solitaria y nómada es un espejo de su principal fuente de alimento, la foca anillada, que es en sí misma una criatura solitaria. ¿Por qué defender un pedazo de hielo vacío cuando la despensa está constantemente en movimiento? Los encuentros con otros de su tipo son poco frecuentes, pero reveladores. Aunque son típicamente solitarios, no son antisociales. En una fuente de alimento concentrada, como el enorme cadáver de una ballena varada, emerge una jerarquía social clara y compleja. Los machos más grandes son dominantes y un lenguaje sofisticado de postura y sonido gobierna las interacciones. Un oso subordinado se acercará con un paso lento, con la cabeza baja. Un toque suave de nariz a nariz es una solicitud educada para compartir. Pero no todos los encuentros son pacíficos. El intenso cálculo de la supervivencia significa que otro oso polar puede ser la mayor amenaza. Los machos adultos son un peligro constante para los cachorros y una madre con crías le dará a cualquier macho un amplio espacio. El infanticidio puede ser impulsado por el simple hambre, pero también puede ser una estrategia reproductiva calculada. Al eliminar a los cachorros de una hembra, un macho puede hacer que vuelva a entrar en celo, creando una oportunidad inmediata para transmitir sus propios genes. El vínculo social más profundo es el que existe entre una madre y sus cachorros. Después de aparearse en la primavera, el óvulo fertilizado sufre una implantación retrasada. La hembra pasa el verano cazando, acumulando las enormes reservas de grasa que necesitará para sobrevivir al próximo invierno. En el otoño, las hembras preñadas buscan acumulaciones de nieve en tierra para cavar madrigueras de maternidad. Dentro de esta pequeña cámara aislada con nieve, dará a luz a 1 o 3 cachorros diminutos e indefensos. Durante los próximos 3 o 4 meses no comerá ni beberá, sobreviviendo completamente de su grasa almacenada mientras amamanta a sus cachorros con leche que es casi un 35% de grasa. Cuando emergen en la primavera, los cachorros aún son pequeños y vulnerables, y se quedarán con su madre durante más de 2 años, aprendiendo el intrincado arte de la supervivencia en el Ártico. Sin embargo, este intrincado arte de la supervivencia, perfeccionado durante milenios, puede que ya no sea suficiente. Las mismas adaptaciones que permiten al oso polar prosperar se están convirtiendo en un pasivo en un mundo que se calienta rápidamente. Su fisiología, tan finamente sintonizada para conservar energía y evitar el sobrecalentamiento, está mal adaptada a las nuevas demandas de su hábitat cambiante. A medida que el hielo marino se retira antes cada primavera y se forma más tarde cada otoño, los osos se ven obligados a adoptar comportamientos más intensivos en energía. Deben nadar distancias más largas, a veces durante días, cubriendo cientos de kilómetros, para moverse entre los témpanos de hielo o para llegar a tierra. Estos maratones de natación cobran un peaje devastador en sus preciosas reservas de grasa, creando una paradoja cruel. Un ambiente en constante cambio los está forzando a realizar actividades que sus cuerpos están específicamente construidos para evitar. Esto conduce a un estrés nutricional generalizado, que puede desencadenar un menor éxito reproductivo y un aumento de comportamientos desesperados. El maestro de la conservación de energía está siendo empujado hacia la bancarrota metabólica por el colapso de su reino congelado. La pregunta que flota pesadamente en el aire ártico es escalofriante. ¿Qué le sucede a una criatura hecha de hielo y nieve cuando su mundo se convierte en agua? Para comprender verdaderamente el abismo que separa estos reinos de poder, debemos abandonar el reino de los hornos internos ardientes y viajar a un mundo impulsado por el sol mismo. Viajamos al sur, a las turbias y primordiales vías fluviales de los trópicos, donde prevalece una filosofía de vida completamente diferente.
Aquí, en la antigua quietud, espera un centinela acorazado, una reliquia viviente cuyo linaje se remonta a la época de los dinosaurios. No genera su propio calor, simplemente lo toma del mundo. Este es el dominio del cocodrilo, un animal que ha perfeccionado el arte de no hacer casi nada, esperando a que el mundo venga a él. Y en esa espera paciente reside un poder tan absoluto como el del oso, pero logrado con una eficiencia que desafía la creencia. La fuente de esta increíble eficiencia es un ciclo diario que comienza no con una búsqueda de alimento, sino con una búsqueda de calor. Como ectotermo, su cuerpo es un recipiente viviente que debe ser llenado con calor del mundo exterior. Su horno interno está encendido, no arde. Al amanecer, a medida que las nieblas se elevan del río tropical, el gran reptil emerge del abrazo fresco y nocturno del agua. Con movimientos pesados y antiguos, arrastra su cuerpo acorazado a una orilla bañada por el sol o a un banco de arena cálido. Tomar el sol no es un acto de ocio, es la lenta y deliberada recolección de poder. Es la absorción de la energía solar requerida para alimentar su metabolismo, potenciar sus músculos y digerir su comida. A través de la heliotermia, tomar el sol, y la tigotermia, absorber el calor del suelo cálido, eleva metódicamente su temperatura interna a su rango óptimo, típicamente entre 30 y 33 grados Celsius. El cocodrilo es un maestro de la termorregulación. Si se calienta demasiado, puede simplemente abrir sus grandes mandíbulas permitiendo que el aire circule sobre la densa red de capilares en su boca, un radiador silencioso y boquiabierto que enfría la sangre antes de que regrese al cerebro. O puede girar para enfrentar el sol, minimizando el área de superficie expuesta a los rayos directos, o retirarse a la sombra o al agua para refrescarse. Esta profunda dependencia del calor externo es el secreto de su increíble eficiencia energética. A diferencia de un mamífero, no quema vastas reservas de energía simplemente para mantener la temperatura central de su cuerpo. Esto le permite prosperar con una dieta asombrosamente pequeña. Un promedio de 50 comidas completas al año puede ser suficiente para sostener a un gran adulto. Su metabolismo está tan finamente sintonizado, tan parsimonioso, que en tiempos de escasez, un cocodrilo grande puede pasar más de un año sin comer, viviendo lentamente de las reservas de energía almacenadas en sus propios tejidos, particularmente en los depósitos de grasa en su cola. Este dominio fisiológico es la base de su estilo de vida paciente y de emboscada. El acto de tomar el sol es, en esencia, el cocodrilo cargando sus baterías biológicas para el golpe explosivo y rápido como un rayo que define su existencia. Una vez que el sol ha cargado su cuerpo, la caza puede comenzar como un ejercicio de paciencia sublime. El cocodrilo se desliza en el agua, una transición sin fisuras de la tierra al líquido. Se vuelve uno con el río. Su cuerpo es una obra maestra de ingeniería para la emboscada acuática. Sus ojos, oídos y fosas nasales están todos alineados en la superficie superior de su cráneo poderoso y aplanado, formando un periscopio de los sentidos. Esta notable adaptación permite al reptil permanecer casi completamente sumergido, su cuerpo masivo escondido en el agua turbia y cargada de sedimentos mientras inspecciona el mundo de arriba. Para un ñu desprevenido que se acerca a la orilla del río para beber, no es más que un tronco flotante o un pedazo de hierba, un error de cálculo fatal. Sumergido, su cuerpo hace milagros de conservación. Su corazón, una maravilla de 4 cámaras única entre los reptiles, posee una válvula especial, el agujero de Panisa, que le permite redirigir el flujo sanguíneo lejos de los pulmones cuando contiene la respiración, desviando la sangre oxigenada al cerebro y los músculos donde más se necesita. Su ritmo cardíaco puede caer a solo 2 o 3 latidos por minuto, lo que le permite permanecer sumergido durante más de una hora. Está esperando. La principal arma del cocodrilo no es solo su mandíbula, sino el elemento sorpresa.
impulsado por un exquisito conjunto sensorial. A lo largo de su hocico hay miles de pequeñas protuberancias en forma de cúpula, conocidas como receptores de presión dérmicos u órganos sensoriales integumentarios. Estas no son solo protuberancias, son receptores de presión altamente sofisticados, más sensibles a la presión y la vibración que las yemas de los dedos humanos. Crean una imagen perfecta del agua a su alrededor, detectando la más débil onda de un animal sediento que se acerca a la orilla del agua, lo que le permite atacar con una precisión milimétrica, incluso en completa oscuridad. Cuando sus sentidos detectan que un objetivo está comprometido, la energía solar almacenada se desata. Ya sea una manada de ñus, un ciervo solitario o un ave zancuda, el cocodrilo no hace distinción y espera el momento preciso en que la presa baja la cabeza para beber. Luego, en una violenta explosión de agua y poder, el cocodrilo se lanza. El ataque no es solo una mordida, sino un asalto de cuerpo completo. Su poderosa cola, comprimida lateralmente, lo impulsa hacia adelante con una velocidad asombrosa. Las mandíbulas, que tienen la fuerza de mordida más fuerte de cualquier animal en el planeta, se cierran con miles de libras de presión. No hay escapatoria. Si la presa es grande, el cocodrilo la arrastrará al agua e iniciará su poderosa técnica de giro. Al sujetar sus mandíbulas y luego girar todo su cuerpo con un par feroz, genera una tremenda fuerza de cizallamiento, rompiendo su comida con un poder eficiente. La comida es luego consumida y la larga espera comienza de nuevo. Si bien a menudo se le ve como un cazador solitario, los cocodrilos son capaces de una sorprendente sofisticación cognitiva. Los investigadores han documentado cacerías coordinadas donde varios individuos trabajan juntos para agrupar peces en bolas de cebo o para conducir presas más grandes hacia compañeros que esperan en una emboscada. Tales comportamientos insinúan una compleja inteligencia social que rara vez se atribuye a los reptiles. De hecho, contrariamente a su apariencia primitiva, el cocodrilo posee una vida social más compleja y matizada que la de muchos otros reptiles. En tierra, donde la actividad principal es tomar el sol, un recurso compartido y abundante, los cocodrilos pueden ser sorprendentemente tolerantes, a menudo congregándose en grandes grupos. Aquí, una estricta jerarquía y una rígida territorialidad son la regla, gobernadas por el tamaño. Los machos grandes establecen su dominio a través de exhibiciones espectaculares. Levantan sus cabezas y colas del agua, vibran sus cuerpos para crear pulsos infrasónicos que viajan por millas a través del agua y expulsan el aire de sus pulmones en un bramido gutural y rugiente. Quizás el aspecto más sorprendente de su vida social es su cuidado materno. Después del apareamiento, la hembra construirá un nido de vegetación y lodo en la orilla del río. Lo protege ferozmente durante 3 meses, ahuyentando a los depredadores. Cuando los huevos comienzan a eclosionar, los jóvenes cocodrilos emiten chirridos agudos desde dentro de las cáscaras. Esta es la señal de la madre. Ella excava cuidadosamente el nido y, en una muestra de increíble ternura, usa sus catastróficas mandíbulas para recoger suavemente a las crías y llevarlas a la seguridad del agua. Protegerá a sus crías durante semanas o meses, una protectora feroz nacida de un linaje de supervivientes. El cocodrilo ha sobrevivido a los dinosaurios, ha sobrevivido a las edades de hielo y a los impactos de asteroides. Es un monumento a un diseño exitoso, pero su antiguo mundo ahora se está encogiendo. Los ríos que son su alma están siendo represados, desviados y contaminados. Las orillas de los ríos donde anida están siendo urbanizadas. Esta criatura atemporal, un maestro de la espera, ahora se enfrenta a una amenaza que no simplemente vagará hasta la orilla del agua. Es un cambio insidioso y generalizado en todo su mundo. ¿Cuánto tiempo puede durar esta antigua dinastía cuando las mismas aguas que definieron su reinado son envenenadas por la mano impaciente del hombre?
Desde el paciente centinela de sangre fría del río, nuestro viaje ahora nos lleva de vuelta al mundo de la sangre caliente, pero con una profunda diferencia. Dejamos las arterias confinadas de la Tierra y nos sumergimos en el vasto corazón azul del planeta, el océano abierto. Aquí reina otro depredador, uno que comparte la necesidad del oso polar de un horno interno, pero que ha desarrollado una solución a los desafíos de la supervivencia que es radicalmente diferente. El dominio aquí no se logra a través de la paciencia solitaria o la emboscada brutal, sino a través del genio colectivo, a través de la comunicación y a través de la cultura. Este es el reino de la orca, una criatura cuya mente puede ser tan formidable como su cuerpo. La orca, Orcinus orca, vive en un mundo que constantemente intenta robar su calor. El agua extrae calor de un cuerpo 25 veces más rápido que el aire, un asalto termodinámico implacable. Para sobrevivir en entornos que van de lo tropical a lo polar, la orca debe ser un infierno metabólico. Un horno hidrodinámico y elegante envuelto en una gruesa capa de grasa aislante. Esta producción constante de calor requiere una enorme ingesta calórica, lo que obliga a la orca a una vida de movimiento perpetuo y caza. A diferencia del oso polar, no puede detenerse y descansar por largos periodos. Descansar es enfriarse, descansar es hundirse. Debe permanecer en movimiento, una danza perpetua de supervivencia. O crees estar oyendo una manada de ballenas, ¿verdad? Pero, ¿y si en realidad estuvieras escuchando los ecos que se desvanecen de una civilización? Cada una de estas manadas tiene un dialecto único, una cultura sónica transmitida de abuela a nieto. Es así como enseñan, cazan y mantienen su identidad. Esta necesidad ha llevado a una de las adaptaciones evolutivas más increíbles en el reino animal. El sueño de onda lenta unihemisférico. Una orca nunca duerme de verdad. Descansa una mitad de su cerebro a la vez, mientras que la otra mitad permanece alerta, gestionando su respiración, manteniéndola nadando y vigilando el peligro. Es una criatura que literalmente nunca baja la guardia. Su conciencia es una vela parpadeante que nunca se apaga. Este estado permite a las manadas continuar viajando y permanecer cohesionadas incluso mientras descansan, una adaptación crítica para la vida en un océano interminable y tridimensional. Para navegar por este océano sin fin, la orca percibe su mundo no a través de la vista, sino a través del sonido. Para la orca, este no es solo un medio de comunicación, sino la fibra misma de su realidad. Su sentido primario es el oído. Navega y caza usando la ecolocalización, emitiendo una serie de clics de alta frecuencia desde una estructura en su frente llamada melón. Estos clics viajan a través del agua, rebotan en los objetos y los ecos que regresan son recibidos a través de su mandíbula inferior, que transmite las vibraciones a su oído interno. Este proceso crea una imagen acústica detallada de su mundo, lo que les permite localizar presas en la oscuridad total o en agua turbia con una precisión asombrosa. Pero su uso del sonido va mucho más allá de la simple navegación. Es la base de su cultura. Cada manada de orcas tiene su propio dialecto único, un repertorio complejo de llamadas, silbidos y sonidos pulsados que son distintos de cualquier otra manada, incluso de las que se encuentran en la misma región. Estos no son meramente gritos instintivos, son tradiciones aprendidas, transmitidas de madre a cría a través de generaciones. Una orca joven aprende el dialecto específico de su familia, una firma sónica que los une y define su identidad. Esto es tan específico que los científicos pueden identificar diferentes manadas y grupos familiares basándose solo en sus llamadas acústicas. No son solo un grupo de animales, son una cultura definida por un lenguaje compartido. Esta cultura se expresa de la manera más vívida en la caza. Las estrategias de caza de las orcas se encuentran entre las más sofisticadas e inteligentes del reino animal, adaptadas a presas y entornos específicos y transmitidas como conocimiento cultural.
Estos no son comportamientos innatos, son técnicas aprendidas. En la Antártida, algunas manadas han perfeccionado el arte del lavado con olas. Un grupo de orcas localizará a una foca descansando en un témpano de hielo. Luego nadarán en formación perfecta, una pared coordinada de blanco y negro, para crear una ola poderosa que se lava sobre el témpano, derribando a la indefensa foca al agua y a sus mandíbulas que esperan. En las aguas de Noruega, otras manadas han desarrollado la alimentación en carrusel. Arrearán vastas escuelas de arenques en una bola de sebo apretada cerca de la superficie, circulando y destellando sus partes inferiores blancas para mantener a los peces contenidos. Luego, uno por uno, golpearán la bola con sus poderosas colas, aturdiendo a los peces y comiéndolos a su gusto. Quizás lo más asombroso son los ataques coordinados a las crías de grandes ballenas. Una manada trabajará junta durante horas, persiguiendo sin descanso a una madre ballena y su cría. Los acosarán, separarán a la cría y le impedirán salir a la superficie para respirar. Es un esfuerzo intenso, inteligente y altamente cooperativo que requiere comunicación, planificación y una profunda comprensión del comportamiento de su presa. Lo que estamos presenciando no es solo instinto, sino la transmisión de ideas. Esta transmisión de ideas es posible gracias a la base de la sociedad de las orcas, la manada matrilineal. Todo gira en torno a la hembra más vieja, la matriarca. Sus crías y las crías de sus hijas se quedarán con ella durante toda su vida. Los machos nunca se separan de su madre, una estructura social casi única en el reino animal. La matriarca es el depósito del conocimiento de la manada, es la biblioteca viviente. Ella conoce los mejores terrenos de caza, las rutas migratorias de sus presas, las ubicaciones de las corridas de peces estacionales y las antiguas tradiciones de su familia. Su larga experiencia de vida, las hembras pueden vivir durante más de 90 años, es el mayor activo de la manada. Los estudios han demostrado que las tasas de supervivencia de una manada aumentan drásticamente cuando una matriarca experimentada y posmenopáusica está presente para guiarlos, especialmente en tiempos de escasez de alimentos. Cuando ella muere, su conocimiento podría morir con ella, una pérdida catastrófica para todo el linaje. Esta estructura social, construida sobre la sabiduría de los mayores y los lazos familiares de por vida, es un testimonio de su profunda inteligencia. Pero esta intrincada cultura, esta sinfonía de las profundidades, es frágil. Los océanos se están volviendo más ruidosos. El ruido constante de los barcos, el sonar y la actividad industrial está ahogando las sutiles llamadas que unen a las manadas, interfiriendo con su capacidad para cazar y comunicarse. Es como tratar de tener una conversación en una fábrica ruidosa. Los contaminantes químicos, como los PCB y los retardantes de llama, se acumulan en su grasa, alcanzando niveles tóxicos que los envenenan desde adentro y se transmiten de madre a cría a través de su leche, comprometiendo sus sistemas inmunológicos y su salud reproductiva. Sus presas están desapareciendo. Las corridas de salmón se están reduciendo y las poblaciones de arenque están colapsando debido a la sobrepesca y la destrucción del hábitat. La orca, una criatura de un poder e inteligencia tan inmensos, ahora se enfrenta a una amenaza que no puede superar en astucia o dominar. Una amenaza que es silenciosa, invisible y generalizada. Nos queda preguntarnos, ¿qué le sucede a una cultura cuando su mundo se queda en silencio? ¿Qué sucede cuando una canción que ha hecho eco a través de generaciones se desvanece en el ruido? La sinfonía de inteligencia colectiva del océano se desvanece a medida que nos retiramos a los confines sombríos de la jungla asiática. Aquí, el poder no se comparte, es ejercido por un solo fantasma rayado. Es una criatura que comparte el metabolismo de sangre caliente de la orca, sus enormes requisitos de energía, pero su camino hacia el dominio es de profunda soledad.
Este es un reinado escrito en el silencio y la fuerza repentina y explosiva, una vida dedicada a caminar al filo de la navaja entre el hambre y la supervivencia. Estamos en el reino del tigre, Panthera tigris, el más grande de todos los gatos, un horno ardiente envuelto en sombra y rayas. Como todos los mamíferos grandes, el tigre es prisionero de su propio metabolismo. El horno interior debe ser constantemente atizado para alimentar su enorme y musculoso cuerpo, que puede exceder los 300 kilogramos en la subespecie más grande. Un tigre adulto puede necesitar consumir más de 50 animales de presa grandes al año, ciervos sambar, jabalíes, gaur o búfalos para sostenerse. Es un tigre que morirá de hambre. Todo el mundo imagina que el mayor rival del tigre es otro depredador, una fuerza de la naturaleza tan poderosa como él mismo. Pero, ¿y si su verdadera perdición es algo que puedes comprar por $2 en una ferretería? El rugido de un tigre puede sacudir el alma de la selva, pero es completamente silenciado por el silencioso clic de una trampa. Su icónico pelaje no es una declaración de belleza, sino una herramienta para la caza. Las rayas verticales, tan llamativas en un zoológico, son una obra maestra de camuflaje conocida como coloración disruptiva. En los pastos altos o en la luz moteada del suelo del bosque, el patrón rompe el contorno del tigre, haciendo que el masivo depredador sea casi invisible. Es un fantasma en los árboles, una criatura que puede fundirse con el fondo, volviéndose uno con la luz y la sombra. A diferencia de la mayoría de los felinos, el tigre es un nadador poderoso y ama el agua, a menudo holgazaneando en pozas y arroyos para escapar del calor opresivo del día. Para el tigre, el agua no es una barrera, sino una extensión de su dominio, un lugar para refrescarse, viajar e incluso cazar. Armado con este magistral camuflaje, el tigre encarna el arte del depredador de acecho y emboscada. La caza es una obra maestra lenta y metódica de sigilo, paciencia y poder controlado. Un tigre puede pasar horas acechando a su presa, usando cada brizna de hierba, cada árbol, cada sombra como cobertura. Se mueve con un silencio que es inquietante para un animal de su tamaño, posando sus grandes patas con almohadillas de piel con cuidado deliberado para evitar romper una ramita o rozar una hoja. Sus bigotes actúan como sensibles detectores, ayudándole a navegar a través de la densa maleza en la oscuridad casi total sin hacer ruido. El acercamiento final es un rastreo bajo y agonizantemente lento, su cuerpo tenso, sus músculos enrollados como un resorte, su ser entero enfocado en el único momento del ataque. Cuando está a una distancia de ataque, típicamente alrededor de 10 a 20 metros, desata una ráfaga devastadora de velocidad. La carga es corta pero increíblemente poderosa, un borrón de naranja y negro que puede cubrir la distancia en un segundo o dos. Su objetivo es derribar a la presa, usando su inmenso peso e impulso. El golpe final es rápido y preciso, un acto de poderosa eficiencia. Para presas grandes, el tigre sujetará sus mandíbulas en la garganta, usando sus poderosos músculos de la mandíbula y sus largos dientes caninos para asfixiar al animal. Para presas más pequeñas, una sola y poderosa mordida en la nuca del cuello secciona la médula espinal, terminando la lucha instantáneamente. Después de una caza exitosa, el tigre a menudo arrastrará su premio, que puede pesar más que él mismo, a un lugar apartado para alimentarse. Se atiborrará, consumiendo hasta 40 kilogramos de carne en una sola sesión, antes de cubrir los restos con hojas y tierra para esconderlos de los carroñeros como los chacales y los buitres. Puede regresar al cadáver durante varios días, alimentándose hasta que no queden más que huesos. El tiempo entre estas grandes comidas es un período de búsqueda constante y silenciosa, una patrulla implacable de su dominio. Esta patrulla define un reino de olor y soledad, comunicado no a través del sonido o la vista,
sino a través de un lenguaje escrito en el paisaje. Un tigre marca su territorio rociando orina y secreciones glandulares en árboles y rocas y dejando profundas marcas de garras en los troncos de los árboles. Estas marcas son una declaración de propiedad, un letrero de prohibido el paso para los rivales y un anuncio personal para posibles parejas. Transmiten información sobre la identidad, género y estado reproductivo del tigre. Los encuentros entre tigres son raros y cargados de tensión. Si bien un macho y una hembra pueden unirse breve y amigablemente para aparearse y una madre dedicará 2 años de su vida a criar a sus cachorros, la vida adulta se vive sola. Los cachorros, generalmente 2 o 3 en una camada, nacen ciegos e indefensos en una guarida escondida. Durante los próximos 2 años, su madre es su única proveedora y protectora. Debe cazar no solo para ella, sino para ellos, una tremenda carga energética que requiere que sea 2 veces más exitosa en sus cacerías. Es un currículo de silencio, sigilo y precisión efectiva. Si aprenden bien, eventualmente se irán para encontrar su propio territorio. Si no, perecerán. Pero este soberano solitario se está desvaneciendo del mundo. Su horno ardiente y brillante se está extinguiendo, no por un depredador rival, sino por la implacable expansión de un mundo que no tiene más espacio para los fantasmas. Sus bosques están siendo talados para la madera y la agricultura, fragmentando su vasto reino en bolsillos aislados donde no puede encontrar suficiente comida o parejas. Sus presas están desapareciendo debido a la caza excesiva por parte de los humanos. Y es cazado sin descanso por los cazadores furtivos por su piel, huesos y partes del cuerpo, alimentando un mercado negro que lo ha empujado al borde de la extinción. El fantasma rayado ahora está atrapado, un monarca solitario en un reino que se está encogiendo, un símbolo ardiente de la naturaleza salvaje en un mundo que está siendo domesticado rápidamente. Su rugido, un sonido que puede viajar por kilómetros y una vez hizo eco en los bosques de Asia, se está volviendo más débil y nos vemos obligados a preguntar: ¿qué es un mundo sin sus grandes monstruos, sus cazadores silenciosos, sus espíritus ardientes y brillantes? Desde la quema de alta energía del cazador rayado, el olor a pino y tierra seca se desvanece, reemplazado por el olor a descomposición húmeda y a una humedad espesa y empalagosa. Ahora descendemos del mundo del horno interno a un reino de conservación absoluta, un lugar que opera en una escala de tiempo que el tigre nunca podría permitirse. Dejamos el mundo de la sangre caliente para regresar al abrazo frío y paciente del reptil. Pero esta vez vamos más profundo, a un mundo de oscuridad, agua y una quietud sofocante, donde la línea entre criatura viviente y paisaje inanimado se desdibuja en la nada. Aquí, enrollada bajo la superficie negra y teñida de tanino de un pantano sudamericano, espera un depredador cuyo poder no proviene del calor y la velocidad, sino de la paciencia, del agua y de una presión inexorable y sofocante. Este es el mundo de la anaconda, una criatura que parece pertenecer más al mito que a la biología, una pregunta silenciosa esperando en el agua oscura. Y la pregunta que plantea es profunda. ¿Cómo puede un animal que apenas se mueve, que puede permanecer inmóvil durante semanas, convertirse en uno de los depredadores más poderosos y temidos del planeta? Olvídate de todo lo que has visto en las películas. La anaconda no aplasta a su presa hasta la muerte. Entonces, ¿cuál es el verdadero y mucho más aterrador secreto de su poder? Es una maestra de la hemodinámica. Con cada apretón, siente el pulso de su víctima y estrangula con precisión el flujo sanguíneo al cerebro, causando un derrame cerebral masivo e instantáneo. La respuesta comienza con un rechazo fundamental de los principios energéticos que gobiernan gran parte de la vida. La anaconda verde, Eunectes murinus, es una maestra de la eficiencia ectotérmica, un estilo de vida de parsimonia biológica llevado a su extremo más lógico y aterrador.
Más pesada que cualquier otra serpiente en el mundo, es una criatura de músculo puro y condensado que no gasta casi ninguna energía simplemente existiendo. A diferencia de los mamíferos que hemos conocido, no lleva un fuego metabólico dentro de sí. En cambio, al igual que el cocodrilo, externaliza su calor al medio ambiente. Pero su estrategia es aún más refinada. Su estilo de vida altamente acuático permite un nivel de conservación sin igual. El agua, con su inmensa masa térmica, cambia de temperatura mucho más lentamente que el aire, proporcionando una manta estable y aislante que amortigua a la serpiente de los cambios de temperatura que agotan la energía del mundo terrestre. La anaconda pasa la mayor parte de su vida sumergida en los ríos de movimiento lento y en los bosques inundados de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, un tronco viviente en el pantano, indistinguible de los escombros sumergidos que la rodean. Sus ojos y fosas nasales están posados en la parte superior de su cabeza, una disposición periscópica que le permite ver y respirar mientras todo su cuerpo masivo permanece como un secreto oculto a solo pulgadas debajo de la superficie. Esta es una criatura que ha perfeccionado el arte de no estar allí. Su metabolismo es uno de los más lentos de cualquier vertebrado, una antítesis absoluta a las voraces demandas de energía del tigre o el oso polar. Esta parsimonia biológica es la clave absoluta para su supervivencia y su tamaño. Un animal que no quema combustible para mantenerse caliente puede invertir todos sus recursos en el crecimiento. Esto permite a la anaconda lograr su inmensa masa, un cuerpo que es casi en su totalidad un arma. Después de consumir una comida grande, un capibara, un caimán, incluso un tapir o un ciervo que se ha acercado demasiado a la orilla del agua, una anaconda puede pasar meses, a veces más de un año, sin volver a comer. Encontrará un lugar apartado y tranquilo en el agua profunda o en una orilla fangosa y simplemente esperará. Pero esta profunda quietud es un gran engaño. Por fuera está inerte. Por dentro se está desarrollando un milagro biológico. Para procesar una afluencia tan masiva de proteínas y grasas, la tasa metabólica de la serpiente se dispara hasta 40 veces su estado de reposo. Es la respuesta fisiológica post-comida más extrema jamás registrada en un vertebrado. Sus mismos órganos, dormidos y encogidos durante el largo ayuno, sufren una transformación radical y rápida. El corazón puede aumentar de masa en un 40% para bombear la sangre necesaria. El hígado y los intestinos pueden duplicar su tamaño para producir las enzimas y absorber los nutrientes. Durante días o semanas no es un depredador, sino un vaso digestivo viviente y respirando. Durante este tiempo es increíblemente vulnerable. Cargada, lenta, con todos sus recursos biológicos dedicados a esta monumental tarea interna, está a merced de su entorno. Un gran caimán o un jaguar, el único otro depredador en este dominio que podría representar una amenaza, encontraría una víctima fácil. Es una apuesta a escala épica, una apuesta a que su camuflaje y reclusión se mantendrán mientras su cuerpo realiza este milagro de deconstrucción. Este estado de total indefensión plantea la pregunta que define su existencia. ¿Cómo se las arregla una criatura que pasa gran parte de su vida en un estado tan vulnerable para asegurar una comida tan grande y peligrosa en primer lugar? La respuesta se encuentra en una emboscada de una finalidad aterradora y absoluta. Anaconda no persigue, se convierte en el lugar donde termina la caza. Acostada en la orilla del agua, su piel de color verde oliva moteada con manchas negras es una imitación perfecta del barro salpicado de sol y las hojas en descomposición. Es menos un animal y más una parte de la textura del paisaje. Todo su cuerpo es una antena, sintonizada con las sutiles vibraciones en el agua y el suelo, sintiendo los pasos rítmicos de un animal que se acerca. Prueba el agua constantemente, su lengua bífida entra y sale, entregando moléculas de olor al órgano de Jacobson en el techo de su boca, construyendo un mapa químico de su entorno.
A medida que su presa se acerca, los hoyos sensibles al calor a lo largo de la línea de su mandíbula entran en juego, lo que le permite ver un fantasma térmico, una forma cálida que se mueve contra el fondo más frío de la noche de la jungla. Espera y espera. La paciencia es su principal arma, una herramienta afilada por millones de años de evolución. Pero la paciencia es solo la mitad de la ecuación. ¿Qué sucede cuando la espera termina? El golpe es una explosión de velocidad que rompe la quietud del pantano, un desenrollamiento repentino y violento de un poder inmenso que parece imposible para un animal tan recientemente inerte. En una fracción de segundo, agarra al animal en sus mandíbulas, que no están diseñadas para masticar o desgarrar, sino simplemente para sostener. Están revestidas con hileras de dientes afilados y curvos hacia atrás que actúan como ganchos de agarre vivientes. La mordida inicial es solo el ancla. Instantáneamente, la anaconda lanza sus bobinas musculares alrededor del torso de su víctima. Este no es un abrazo simple y brutal de aplastamiento. Es una aplicación de presión sofisticada y horriblemente eficiente. La creencia común es que la constricción funciona por asfixia, un final lento y agonizante. La realidad fisiológica es a la vez más rápida e infinitamente más devastadora. A medida que la serpiente aprieta sus bobinas, es exquisitamente sensible al cuerpo de la presa. Puede sentir los latidos frenéticos del corazón, el ascenso y descenso desesperados del pecho. Con cada exhalación, a medida que la cavidad torácica de la víctima se encoge momentáneamente, la serpiente aprieta su agarre, aprovechando la holgura e impidiendo que se inhale la siguiente respiración por completo. Pero su verdadero objetivo es el sistema circulatorio. La inmensa presión ejercida por los músculos de la serpiente abruma la presión arterial de la víctima. Se sujeta a las arterias y venas, deteniendo el flujo de sangre al cerebro y a los órganos vitales. El corazón, luchando contra esta fuerza externa imposible, es incapaz de bombear. El final llega en minutos, no por falta de aire, sino por un derrame cerebral masivo y un paro cardíaco catastrófico, un cierre circulatorio completo e irreversible. Una vez que la presa está sometida, comienza un desafío aún más increíble. ¿Cómo consume una criatura que a menudo es más ancha que su propia cabeza? La respuesta se encuentra en la arquitectura única del cráneo de la serpiente. Su mandíbula no es una unidad sólida y única como la nuestra. Está conectada por ligamentos altamente elásticos y consta de huesos que pueden moverse independientemente unos de otros. Desarticula su mandíbula, estirando su boca a un grado increíble, y luego comienza a tragar su presa masiva entera. Usa sus huesos de mandíbula independientes para caminar lentamente su cabeza sobre el cuerpo de la presa, un lado tirando hacia adelante mientras el otro ancla. Este proceso puede tomar horas, una ingestión lenta y metódica. Durante todo el tiempo debe continuar respirando. Para hacer esto, puede extender su glotis, la abertura de su tráquea, desde la parte inferior de su boca y hacia adelante, como un snorkel biológico, lo que le permite aspirar aire incluso cuando su garganta está completamente llena con su comida. Luego, cargada, distorsionada y vulnerable una vez más, se retirará a la aparente seguridad del agua para comenzar el largo, lento y peligroso proceso de digestión. Durante casi toda su vida, la anaconda es un fantasma del pantano, una criatura de profunda soledad. Interactúa con otros de su tipo por una sola razón: para aparearse. Esta singular motivación da lugar a uno de los eventos más extraños y espectaculares del mundo natural: la bola de apareamiento. Durante la temporada de apareamiento, una hembra, ya mucho más grande que cualquier macho que encontrará, dejará un rastro de feromonas en el agua, una irresistible llamada química. Los machos de todo el territorio convergerán en ella, atraídos por un olor que no pueden ignorar.
forman un nudo retorcido y hirviente de cuerpos alrededor de la única hembra central. Hasta una docena de machos más pequeños pueden enrollarse alrededor de ella, participando en un combate de lucha en cámara lenta que puede durar hasta un mes. Es un maratón de resistencia, ya que todos compiten por la oportunidad de aparearse. Después del apareamiento, la hembra se enfrenta a un extenuante periodo de gestación de 7 meses, durante el cual estará demasiado cargada para cazar y no comerá en absoluto. Para sobrevivir a este inmenso ayuno necesita una reserva de energía significativa. La solución a menudo está allí mismo, enrollada a su alrededor. Puede atacar a uno de sus recientes y más pequeños pretendientes, sometiéndolo y consumiéndolo. Él proporciona una fuente de nutrición conveniente y de importancia crítica, una última comida grande para sostenerla a ella y a su descendencia en desarrollo. Es un ejemplo crudo e intenso de estrategia de supervivencia. Donde un compañero se convierte en una comida, su fuerza vital se convierte directamente en la de la próxima generación. La hembra finalmente da a luz a docenas de crías vivas, réplicas miniatura y perfectas de sí misma que son completamente independientes desde el momento en que nacen. No hay cuidado parental. Desde su primer aliento están solos. Cazadores silenciosos en un mundo peligroso, y la mayoría no sobrevive a su primer año. La anaconda es una criatura de leyenda, un miedo primordial a la oscuridad y las profundidades que ha tomado forma. Pero el verdadero monstruo al que se enfrenta es la implacable marcha del desarrollo humano. Los vastos y antiguos humedales de América del Sur están siendo drenados para la agricultura. El alma de su mundo, los ríos, están siendo contaminados por la minería y la industria. Este enigmático gigante, un maestro de un entorno prístino y antiguo, está desapareciendo antes de que podamos entender verdaderamente sus secretos. A medida que el gobernante silencioso y paciente del pantano se desvanece, otro depredador prospera en estas mismas selvas, un cazador que de alguna manera ha logrado unir la paciencia del reptil con el fuego metabólico del mamífero. Ha aprendido a dominar no solo el suelo del bosque, sino también el dosel de arriba y las aguas oscuras de abajo. ¿Cómo es posible tal cosa? La respuesta acecha las mismas orillas del río donde la anaconda espera, una sombra manchada que se mueve con una confianza que desafía los elementos. Es una criatura de sangre caliente y energía ardiente, sin embargo se mueve con la fluidez silenciosa del agua misma. Es un cazador solitario como el tigre, pero ha hecho del reino acuático del cocodrilo y la anaconda su propio. En las mismas selvas donde la anaconda reina como la maestra de la presión desde abajo, este cazador es el depredador ápice indiscutible de las Américas. Este es el tiempo del jaguar. Pantera Onca es una obra maestra de poder funcional, una síntesis perfecta de fuerza y versatilidad. Comparte las altas demandas metabólicas del tigre, pero su cuerpo está construido sobre un plan diferente y más compacto. Es más robusto, con músculos más densos, con extremidades más cortas y más poderosas. Su mismo nombre, derivado de la palabra tupí-guaraní yaguara, significa el que toma a su presa de un solo salto. Esta no es una criatura construida para persecuciones de larga distancia en llanuras abiertas. Es un motor de poder explosivo, diseñado para el combate cuerpo a cuerpo en entornos densos y complejos. Su hermoso pelaje de rosetas doradas, único en el sentido de que a menudo tienen un punto central, proporciona un camuflaje excelente en la luz moteada y cambiante de la selva tropical, lo que lo convierte en un fantasma en el sotobosque, y más que cualquier otro gran felino, está inextricablemente ligado al agua. Es un nadador excepcional, cruza fácilmente grandes ríos y caza activamente en el agua. Es una criatura que se ha negado a ser limitada por un solo elemento. ¿Alguna vez te has preguntado cómo suena un bosque cuando se está muriendo? Es el silencio que sigue a la desaparición del jaguar. Este felino no es solo el depredador ápice, es la piedra angular que mantiene unido todo el arco del ecosistema.
Al controlar las poblaciones de presas, dicta la salud de la vegetación, lo que a su vez afecta a todo, incluso a los insectos. Este poder anatómico encuentra su máxima expresión en su cráneo y mandíbula. El jaguar posee, en relación con su tamaño, la mordida más poderosa de cualquier felino en la Tierra, una fuerza lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la de una hiena. Sus músculos de la mandíbula son enormes, se anclan a un cráneo ancho y le permiten cazar de una manera que es poderosamente única entre los grandes felinos. Mientras que un tigre ataca la garganta para seccionar la columna vertebral o asfixiar, y un león a menudo sujeta la boca de su presa, el jaguar emplea un método más directo e impactante. Su técnica distintiva es una mordida entregada directamente a través del cráneo. Sus masivos dientes caninos perforan el hueso para penetrar instantáneamente el cerebro. Es un apagón neurológico, una aplicación de fuerza precisa y devastadora. Pero un arma tan especializada, tan extrema, no es para mostrar. ¿Qué tipo de fortaleza blindada requeriría tal llave? ¿Y qué dice la existencia de tal arma sobre el mundo que este depredador ha dominado? Antes de ser un espécimen biológico, era un dios. En las grandes civilizaciones de los mayas y los aztecas, el jaguar era una figura central de poder, divinidad y el inframundo. Era el compañero espiritual de los chamanes, la encarnación de la realeza y el señor de la noche. Ver un jaguar era ver el mundo de los espíritus. Su pelaje manchado representaba las estrellas en el cielo nocturno. Era una criatura que podía moverse entre mundos, el mundo de los vivos y los muertos, la tierra y el agua, la oscuridad y la luz. Esta profunda reverencia cultural habla del profundo impacto que este animal ha tenido en la imaginación humana, un impacto nacido de su pura e innegable destreza. Esa destreza es más evidente en su dieta, que incluye más de 85 especies diferentes. El jaguar es el cazador oportunista definitivo, un testimonio de su adaptabilidad. Y esa increíble fuerza de mordida le permite cazar animales que serían completamente inaccesibles para otros. Puede aplastar los caparazones gruesos y óseos de las tortugas y los galápagos de río como si fueran cáscaras de huevo. Más impresionantemente, le permite perforar la dura y blindada piel de los caimanes, a menudo atacando a estos reptiles en su propio elemento acuático. Imagina la escena. Un acecho silencioso a lo largo de la orilla de un río fangoso, que culmina no en una persecución, sino en un lanzamiento explosivo al agua. El jaguar, un mamífero de la tierra, entra voluntariamente en el dominio del reptil para desafiarlo. La lucha es una ráfaga de colas que se agitan y poderosas extremidades, pero a menudo termina con esa mordida distintiva en la parte posterior del cráneo blindado, una perforación perfecta y fatal. Este es un cazador que ha dominado 3 ecosistemas separados. En el dosel cazará con destreza monos y perezosos. En el suelo del bosque acechará a grandes tapires, manadas de pecaríes y ciervos. Y en la orilla del agua emboscará a capibaras, el roedor más grande del mundo, y como hemos visto, arrastrará caimanes de 3 metros del río. Su técnica de caza es una historia familiar de sigilo y emboscada, perfeccionada. Al igual que el tigre, no persigue. Acecha, moviéndose con una gracia silenciosa y deliberada que desmiente su poder robusto. Es el final invisible, el fantasma de las Américas. Su paciencia es legendaria. Esperará durante horas en un árbol que se cierne sobre un sendero de animales o la orilla de un río, un espectro silencioso y manchado, esperando el momento perfecto para caer sobre su presa desprevenida. Es un animal tan esquivo que muchas personas que viven toda su vida en la selva nunca verán uno. El terreno denso e inaccesible que llama hogar es su mayor aliado, protegiéndolo de los ojos humanos. Y al igual que el tigre vive una vida de profunda soledad, su mundo está definido por un vasto rango de hogar,
patrullado y marcado con el mismo lenguaje silencioso de olor y marcas de garras. Los encuentros son raros y fugaces, principalmente con el breve propósito de aparearse. La madre cría a sus 1 o 2 cachorros sola, un agotador aprendizaje de 2 años en el que debe transmitir el vasto y variado conocimiento requerido para cazar en un entorno tan complejo y tridimensional. Debe enseñarles qué cazar, dónde cazar y cómo hacer una caza exitosa, un plan de estudios que abarca los árboles, el suelo y el agua. Pero, ¿cuál es el propósito final de tal fantasma? ¿Sirve su presencia secreta a una función mayor más allá de su propia magnífica supervivencia? La respuesta es que el jaguar es la piedra angular de su mundo. Es el arco arquitectónico que sostiene toda la estructura de su ecosistema. Como depredador ápice, regula las poblaciones de innumerables otras especies, manteniendo la salud y el equilibrio de toda la selva tropical. Su presencia es el signo de un mundo sano y funcional, pero su reino está bajo asedio. El Amazonas y otros hábitats vitales están siendo destruidos a un ritmo alarmante para la cría de ganado, el cultivo de soja y la tala. Los ríos están siendo envenenados con mercurio de la minería ilegal de oro. A medida que los bosques se encogen y se fragmentan, los jaguares se ven obligados a vivir en islas de hábitat cada vez más pequeñas y a un contacto más estrecho con los humanos y su ganado, lo que lleva a un conflicto inevitable y fatal. El fantasma de las Américas se está convirtiendo en un verdadero fantasma. Su desaparición no sería solo la pérdida de una sola y hermosa especie. Sería una señal de que toda la intrincada red de la vida está comenzando a desmoronarse. El silencio que deja un jaguar no está vacío. Es el sonido de un ecosistema que comienza a morir. Y esto nos lleva a la verdad final y aterradora que une a todos estos magníficos cazadores, desde el hielo congelado del norte hasta las sofocantes selvas del sur. Sus vidas diarias, aunque vividas en diferentes continentes y en climas profundamente diferentes, convergen en ese único e innegable punto, el dominio absoluto de su entorno. Sin embargo, sus estrategias para lograr este dominio son un reflejo directo de su fisiología central, una historia de 2 enfoques profundamente diferentes para los desafíos de la vida. Los depredadores de sangre caliente, el oso polar, la orca, el tigre y el jaguar, son los hijos del fuego. Viven vidas de gestión de energía proactiva. Sus altos metabolismos son hornos exigentes que deben ser constantemente atizados con presas ricas en calorías. Sus días son un cálculo implacable de energía entrante versus energía saliente. Cada acción, cada decisión se sopesa contra su costo energético. El caminar lento y que ahorra energía del oso polar y su paciente quietud en un agujero de respiración, las sofisticadas y cooperativas cacerías de la orca y su increíble capacidad para dejar que la mitad de su cerebro duerma a la vez, la emboscada obsesiva y sigilosa del tigre y la destreza versátil y oportunista del jaguar son todas estrategias diseñadas para maximizar la ingesta mientras se minimiza el gasto. Son existencias definidas por la búsqueda implacable de combustible, una carrera contra el fuego interno que les da vida y amenaza con consumirlos. En un contraste claro y elemental, el cocodrilo y la anaconda de sangre fría son los hijos de la piedra y el agua. Practican vidas de gasto de energía reactivo. Sus metabolismos bajos y eficientes les otorgan el lujo del tiempo, el arma definitiva en su arsenal. Son conservadores supremos, sus existencias definidas por una quietud prolongada y un sentido de espera casi geológico, puntuado por actos breves y explosivos de poder aterrador. Cazan con poca frecuencia porque sus cuerpos no queman combustible para calentarse. Absorben la energía que necesitan del sol y de su entorno. Su paciencia no es una táctica elegida, sino una necesidad fisiológica y su mayor fortaleza. Son baterías vivas, cargándose lentamente en el calor, esperando el único momento para descargar todo su poder almacenado.
A pesar de estas diferencias fundamentales, desde el especialista hasta el generalista, desde el cazador solitario hasta el estratega social, cada uno es una solución perfecta a los desafíos de su mundo. La resistencia aislada del oso polar frente al frío adormecedor, la inteligencia colectiva de la orca navegando por el vasto océano tridimensional, la paciencia reptiliana del cocodrilo en la orilla del río, el sigilo rayado del tigre en la luz moteada del bosque, el abrazo aplastante de la anaconda en los pantanos oscuros y la destreza versátil del jaguar a través de la selva, el río y el dosel. Son los soberanos de sus reinos, sus rutinas diarias un testimonio de los diversos caminos de la evolución hacia el mismo trono ápice. Sin embargo, sus antiguos reinados nunca han sido más frágiles. Los cimientos mismos de sus reinos se están desmoronando ante una sola especie dominante que ha reescrito todas las reglas. La nuestra. El hielo del oso polar se derrite en un mar en el que no puede cazar. El océano de la orca se llena con nuestros venenos y nuestro ruido ensordecedor, destrozando su mundo acústico. Los ríos del cocodrilo y la anaconda están represados y contaminados, sus pantanos drenados para tierras de cultivo. Los bosques del tigre y el jaguar están fragmentados y destruidos implacablemente, sus presas desapareciendo y su soledad esencial destrozada por nuestra invasión. Estos depredadores definitivos, los maestros perfeccionados de sus dominios, no tienen defensa evolutiva contra la pérdida de hábitat, el cambio climático y la persecución humana. Sus futuros ahora no dependen de su propia fuerza, su propia astucia o su propio poder, sino de la salud de sus mundos, un equilibrio que solo nosotros ahora tenemos el poder de preservar o de destrozar para siempre. Se erigen como símbolos magníficos e inquietantes de una naturaleza salvaje que estamos en peligro de perder, y su destino, en última instancia, será la medida del nuestro. Somos el verdadero depredador ápice en esta historia. Rompemos todas las reglas de la naturaleza. El hielo del oso polar, el bosque del tigre, el océano de la orca, sus reinos se desmoronan bajo nuestra sombra. Al final, su supervivencia es el espejo más honesto que tenemos.